buenas tardes. ¿Qué tal todos? Bienvenidos al espacio de la Fundación Telefónica. Bueno, yo soy Pablo Gonzalo, responsable del área de conocimiento y cultura digital. Quería daros la bienvenida a todos y bueno, pues presentaros este pequeño acto de inauguración que vamos a tener para la exposición pues, que abrimos mañana al público, Código y algoritmos, sentido en un mundo calculado. Bueno, como sabéis, nosotros venimos trabajando ya mucho tiempo en lo que podemos llamar, o nosotros llamamos, cultura digital, que para nosotros no es otra cosa que intentar explicar o intentar comprender mejor la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Todos sois conscientes de que la digitalización, sobre todo después de la pandemia mucho más, ya forma parte de nuestra vida, ¿no? Y para nosotros es muy importante y creemos que es fundamental que para que las sociedades evolucionen, las personas evolucionen, seamos capaces de afrontar los retos, podamos identificar los riesgos que existen en la sociedad, pero también podamos aprovechar las oportunidades. Lo más importante es comprender el terreno de juego en el que jugamos, ¿no? Saber qué estamos pisando. Y yo creo que con esta exposición es un buen ejemplo de este intento, ¿no? Yo siempre que estos últimos días he hablado con alguien sobre el tema de la exposición, siempre tenía la misma respuesta, ¿no? Caray, eso es muy complicado, ¿no? Voy a ir a verla, pero no sé si voy a entender. Y precisamente este es el objetivo de la exposición, entender. Entender para luego ser capaces de transformar la realidad, para ser capaces de tomar decisiones, para ser ciudadanos más conscientes, más críticos, etcétera, etcétera. Bueno, y para ayudarnos a que conozcáis la exposición, tenemos un evento en el que nuestra directora general, Carmen Morenés, nos va a dar una primera introducción sobre el objetivo de la exposición y un poco los temas que cubre. Y luego vamos a tener una charla que va a moderar María Brancós, nuestra jefa de exposiciones, bueno, con varios invitados que yo creo que son espectaculares y que nos van a dar una visión pues muy amplia y bastante diversa de todos los ángulos que cubre la exposición. Tenemos, por supuesto, a Manuela Novó, que es la comisaria de la muestra, Manuela, que ha sido, la verdad, pues un placer trabajar con ella, a la que quiero agradecer especialmente, igual que a todo el equipo de exposiciones de la Fundación, todo el trabajo que ha realizado, que va a estar en el diálogo. También tenemos a David Del Val, que es director de Innovación Estratégica de Telefónica. Nos acompaña también Jordi Torras, del Barcelona Supercomputing Center, que es una de las instituciones que ha colaborado en la muestra, junto a muchísimas otras que luego María nos va a detallar, no solo instituciones, sino también expertos, ¿no? Y artistas individuales. Y tenemos también a Marta Peirano, muchas gracias, que ha llegado además in extremis, pero lo importante es llegar. Marta, muchas gracias por venir, que es periodista especializada en tecnología y ha escrito varios libros sobre este y otros temas relacionados con la tecnología que os recomiendo vivamente, algunos de los cuales hemos tenido la suerte que los has presentado aquí. Así que por mi parte nada más, os dejo con nuestra directora general, Carmen Morenés, para empezar ya el acto. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo, y muchas gracias a todos los que nos acompañáis hoy en esta inauguración, que para nosotros es un día muy importante porque es una temática, como decía Pablo, que queremos cada vez más centrarnos en entender a dónde nos lleva la tecnología, en entender realmente cuáles son lo que hay detrás de aquello que no vemos y que nos ponemos como reto para que llegue a todas las personas. Así que bienvenidos a nuestro espacio. Esperemos que podáis disfrutar muchísimo de esta muestra. La exposición que presentamos hoy resume realmente las prioridades que nos marcamos como Fundación Telefónica, ¿no? Que es explorar esa relación entre la tecnología y nuestra cultura, y la cultura contemporánea, mostrar cómo la tecnología realmente está modificando nuestra visión del mundo cada día, ¿no? Y para fomentar ese entendimiento, esa comprensión,
creemos firmemente que el arte es un aliado extraordinario, el mejor, en esa doble vertiente donde se pone la tecnología al servicio del arte, como podréis ver cuando veáis la exposición, pero también el arte nos ayuda a entender las implicaciones profundas de los desarrollos tecnológicos. Este es el propósito que está detrás de la exposición Código y Algoritmos que vamos a ver hoy, porque necesitamos darle sentido a ese mundo digital, como dice el título de la muestra. Durante muchísimos años, miles de años, el ser humano, las personas, hemos fabricado herramientas con nuestras manos y esas herramientas las entendíamos. Hasta hace muy poco cualquier persona podía comprender el funcionamiento de la máquina que estaba utilizando, incluso era capaz de conocer esa relación entre las distintas piezas y ese funcionamiento. Eso hoy es absolutamente impensable. Tenemos pequeños objetos todos en la mano que sabemos que se utilizan para muchísimas funciones, que están dentro de una caja hermética y que es completamente inaccesible su contenido para todos nosotros, ¿no? De hecho, cada vez más no sabemos ni siquiera dónde están esas máquinas, ni siquiera las podemos ver, ni siquiera son tangibles, están en lugares remotos, actúan a una distancia enorme y además se convierten en algo misterioso para todos nosotros, ¿no? Y sin embargo están presentes cada vez más en todos los aspectos de nuestra vida. Pues, por supuesto, en la era en que vivimos, en la era digital, la comprensión de toda esta tecnología es cada vez menos posible, ¿no? Pero sí, hoy queremos aproximarnos a entender qué hay ahí detrás, ¿no? ¿Cuáles son las órdenes que hacen funcionar esas máquinas? ¿Cuáles son esos algoritmos y cómo funcionan y cómo afectan a nuestra vida, ¿no? y nos imponen decisiones? A través de esta exposición queremos evidenciar que lejos de que todo este entramado que hay detrás de las máquinas actuales y de la tecnología sea absolutamente neutral, sino todo lo contrario, condiciona en muchos casos quiénes fueron las personas que los crearon, cómo se desarrollaron, cómo aprendieron y cómo se incorporan algunos de nuestros sesgos y prejuicios a todo lo que hay detrás de esa inteligencia artificial y de esos códigos y algoritmos, ¿no? Desde Fundación Telefónica confiamos en la capacidad de poder mostrar a través del arte esta comprensión de lo que hay detrás de la tecnología, en poder transmitir estas ideas y poder utilizar un lenguaje diferente para que todos nosotros entendamos. Como decía Pablo, algo que parece complejo, hacerlo sencillo, hacerlo transmisible y que cualquier persona que pueda disfrutar de esta muestra pueda entender realmente lo que hay detrás de la tecnología y cómo nos afecta a cada uno de nosotros, ¿no? Estoy segura que con esta exposición todos los que podáis participar vais a aprender de esos algoritmos que están presentes en nuestra vida y que nuestra comisaria Manuela Nubón ha hecho un esfuerzo enorme para trasladarnos de una manera muy, muy divulgativa y muy al alcance de todos nosotros de una manera extraordinaria. Quiero agradecer el trabajo suyo y el trabajo, por supuesto, de Pablo, de María Brancos y de todo el equipo que está detrás de las exposiciones de Fundación Telefónica y que cada vez le ponemos un reto más complejo encima de la mesa, pero que siempre responden de una manera innovadora, diferente, creativa y que está al alcance de todos nosotros. Así que muchísimas gracias por el esfuerzo, por superar realmente las dificultades que ponemos encima de la mesa, pero que creo que nos marca la diferencia como Fundación Telefónica en cómo trasladar este conocimiento a un público muy, muy amplio. Así que muchísimas gracias, espero que disfrutéis de la mesa redonda y, por supuesto, de la exposición, que es lo más relevante en el día de hoy. Muchas gracias. Ahora vamos nosotros, ¿no? Sí. Estoy mirando porque creo que me habían dicho, you can sit here, I think. Como queráis. ¿Cómo nos sentamos? Libremente. Mandas tú. Libremente. Jo aquí, tu al costat. Yo aquí, sí. So if you need a translation, you can wear that, but maybe it's too much things. Yeah, Yes, just you let can me know get if the it's not Spanish. being translated. Okay. You should all have one. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Vamos a ver si arrojamos algo de luz sobre este tema que inquieta tanto de los algoritmos. Let's see if we can
creo que nos tenemos que cambiar de orden por la traducción. Si es que cuando los humanos actuamos libremente, no... ¿Yo aquí? Bueno, este es un ejemplo de cómo un algoritmo a veces haría mejor las cosas, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya estáis todos presentados, así que me voy a ahorrar el trago de tener que meter la pata con los currículums y los títulos. Muchísimas gracias. Dale a él, ellos. Por acompañarnos esta tarde. Y bueno, ha sido muy revelador esta mañana, ¿no? Empezando a presentar la exposición, esto que comentaba Pablo, de cómo a todo el mundo le da mucho respeto, ¿no? el término algoritmo, cosa que es bastante curiosa porque estamos rodeados de algoritmos, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pues los algoritmos están presentes prácticamente en cada paso que damos, desde decirnos cómo ir de un punto a otro de la manera más rápida, todas las transacciones que hacemos en nuestro móvil, todas las citas que organizamos online, ¿no? Desde las cosas más cotidianas hasta las cosas más trascendentales, como veremos ahora en un momento, a menudo están mediadas por un algoritmo, ¿no? Así que lo primero que llama la atención es este desconocimiento, yo la primera, de algo que es tan relevante en nuestras vidas. Yo creo que estamos en la edad del algoritmo, ¿no? En la época del algoritmo. Y como escribía alguien en un artículo de la revista Telos que acabamos de presentar hace poco y que justamente habla de este paso de la escritura hasta el código, y que os recomiendo muchísimo porque trata también algunas de las cuestiones que tratamos en la exposición, igual que la escritura, ¿no? Transformó nuestra civilización, bueno, pues tiene pinta que el código de los algoritmos también están transformando la nuestra, ¿no? Así que yo creo que no todos podemos ser ingenieros informáticos y saber cómo se programa, cómo funcionan las tripas de un algoritmo, pero que sí es importante que seamos conscientes del impacto que tienen en nuestra vida y que como sociedad llevemos a cabo esa reflexión que nos permita pues, esa gobernanza algorítmica, ¿no? Y decidir en qué partes de nuestra vida nos parece perfecto que los algoritmos operen, igual que partes de nuestra vida, ¿no? Pues deberían estar preservadas de esa optimización algorítmica o simplemente funcionar con otro tipo de algoritmos. Así que nada, sin más, yo si os parece tenemos media horita. Le doy la palabra a Manuela, además de agradecerle muchísimo todo este viaje apasionante que hemos tenido para poner en pie la exposición que veréis en un momento. Y si te parece, Manuela, empezamos con 5 minutos, muy brevemente explicar el planteamiento de la exposición y luego, si os parece, a partir de alguna obra que está en la exposición podemos empezar a discutir cuestiones más concretas. Thank you very much, María. Sí, muchas gracias, María, porque bueno, me estoy oyendo a mí misma, me voy a quitar los cascos. Muchas gracias por invitarme, por la invitación. La verdad es que sí, es complicado hablar de código y algoritmos, es algo complicado, es complejo, es cierto, pero también tenemos que pensar en qué es la sabiduría, qué es el conocimiento en un mundo calculado. Todos nosotros podemos tener un cierto enfoque sobre este tema, al menos es lo que esperamos, es en lo que confiamos nosotros con esta exposición. Esperamos que todo el mundo pueda encontrar la manera de entender el código. Por supuesto, no todo el mundo puede conocer todos los idiomas que hay en el mundo, pero el código es un lenguaje más, es un idioma más. El algoritmo es un sistema calculado y se utiliza en máquinas que son más rápidas, que procesan incluso más rápido. Además, estas máquinas cada vez son más pequeñas y ahora ya llevamos 30 años totalmente conectados en el mundo. Pensemos que hace 300 años, y ahí es donde empieza nuestra exposición, hacemos ese salto en la historia, cuando Leibniz introdujo el sistema binario y se empezó a buscar un sistema de traducción, cómo explicar los números simplemente con un 1 y un 0, ¿no? Y ahora
llegamos a un punto en el que hace 30 años llegó Internet, y con todos estos ordenadores y estamos conectados por todas partes. Por supuesto, es un desarrollo enorme, pero también si pensamos en los últimos 30 años es un desarrollo no tan prolongado. En la exposición intentamos analizar esta historia, damos estos pasos atrás y tenemos una primera sección en la que hablamos de la naturaleza del código y los algoritmos. Empezamos con el trabajo de Karen Zander. Quizá lo podamos mostrar aquí en la pantalla. Karen Zander, desafortunadamente no ha podido estar con nosotros, pero es una arquitecta que define el espacio con el código. Es decir, con el espacio realiza una construcción en 3 dimensiones y lo presenta con código fuente. Y vemos cómo define el espacio con este proceso abstracto. El mismo espacio que está definiendo en realidad. La segunda sección de la exposición tenemos el trabajo de Kyriaki Goni, artista griego, que ha realizado este trabajo, comisionado por German Telecom. Han creado este Android, que es en realidad un algoritmo que habla sobre sí mismo, lo que piensa, cómo puede contribuir al mundo, pero también habla de cómo es, de lo difícil que es si llegamos a confiar en todos los posibles algoritmos que lleguen a existir. Cuando hablamos de la naturaleza del código y los algoritmos, hablamos de procesos a los que nos enfrentamos. Y la segunda parte de la exposición habla de la predicción y la categorización, porque muchos de estos algoritmos dependen de una gran cantidad de datos. Y tenemos que valorar cómo podemos reunir todos estos datos. Lo que mostramos en esta sección es... sí, podemos ver aquí la obra de Diego Díaz, porque Diego está con nosotros. Sí, está aquí en la última fila. También tenemos a Clara Boy. Y lo que han hecho es esta obra, Machine Biography. Lo que hacían era observar el trabajo, recopilar toda la información y dejando que un algoritmo fuera explicando lo que esa persona estaba haciendo durante todo el día a lo largo de 65 días. Y durante esos 65 días, cada día se crea un libro, y la colección son 365 libros, una colección de 365 libros, en los que cada día la máquina, el algoritmo, iba proponiendo, sugiriendo la biografía de estos dos artistas. Cuando hablamos de esta ambigüedad, de cuánto confiamos actualmente en los algoritmos, en los códigos y en la denominada inteligencia artificial o en los sistemas de machine learning, pensamos en lo que confiamos o lo que se confiaba antiguamente en quienes nos leían la mano, ¿no? La palma de la mano. Pero bueno, confiábamos en ellos de la misma manera en que confiamos en una inteligencia artificial. En este caso tenemos esta obra en la que ponemos la palma de la mano en un escáner y la máquina nos está leyendo la palma de la mano y dándonos una predicción de quiénes somos y lo que podría ocurrir en nuestro futuro. Si pensamos en cómo reunimos toda esta información, por ejemplo, tenemos el trabajo de Matthias Pitcher y Giacomo Piazzi, con una recopilación de horóscopos, datos de astrología, reuniendo todos esos datos. Y, por ejemplo, cuando una determinada forma de las líneas de la mano, con todo eso se inicia el sistema de la máquina y se da la predicción de los horóscopos. Es decir, todo es una recopilación de datos y vemos cómo los procesamos y cómo se reúnen todos estos datos. Aquí tenemos otra obra de la exposición, desafortunadamente el artista no puede estar con nosotros, sobre la normalización. En este caso lo que hacemos es cuestionar qué es lo normal, cómo categorizamos a las personas. Podemos volver a las primeras indexizaciones, cuando se intentaba ofrecer el conocimiento al mundo, ¿no? Se inventaron estas tarjetas para indexar y funcionaban porque se recopilaba información, y eso es lo que vemos en esta exposición.
bueno, me va a venir, perdón, no puedo pensar la palabra. Cuando recopilamos información, en este caso, por ejemplo, sobre las caras, ¿no? Las caras de los delincuentes. Bueno, me va a venir. Sí, se me ha ido de la cabeza en este momento. Bueno, lo que estamos haciendo es recopilar imágenes para ver qué es una cara normal. Lo que se ha hecho con esta... desde hace muchos años se recopilaron imágenes de rostros intentando analizar lo que es una cara normal, lo que es una... en medicina forense, sí, era forense. Y por eso estaba recopilando imágenes de rostros, ¿no? Lo que es una cara normal, una boca normal. Y en este caso, en esta instalación, lo que podemos hacer es registrar una imagen de nuestra cara, opinar sobre lo que consideramos que es normal. Tenemos que elegir, se nos ofrece la imagen de distintos tipos de nariz, la nuestra incluida, o distintos tipos de bocas, y nos preguntan qué consideramos normal. Y entonces nos planteamos quién define lo que es normal. Pensamos, esto nos lleva a pensar quién está sugiriendo en realidad, quién es quien propone estas categorías, esta normalización, ¿no? Es algo que no es transparente en nuestra tecnología, en nuestra sociedad, perdón. ¿Cuál es la normalidad en nuestra sociedad? Esto es lo que podemos hacer, en realidad. Apretamos el botón en este teléfono móvil que tenemos en la instalación y nosotros mismos debemos decidir qué es normal. Y si hablamos de este proceso de categorización y también de todo lo que hay detrás, hay otro trabajo de Kairos, un colectivo austríaco, Belinda Congan, y hablan del trabajo que hay detrás de todo esto. ¿Quiénes son los trabajadores que realizan todos estos trabajos de categorización? ¿A qué situación se enfrentan como trabajadores? Se los suele llamar anotadores o click workers. Son trabajos normalmente que no están muy bien remunerados, trabajos que no tienen una gran visibilidad, así que es difícil para estos trabajadores. Tienen mucha responsabilidad en realidad cuando realizan estas anotaciones, por ejemplo, si tienen que identificar conductas sospechosas, que es el título de la instalación. Suspicious behavior. Ellos tienen que pensar qué es una conducta sospechosa. Si están viendo un vídeo y hay una persona que está corriendo, ¿es una conducta sospechosa? ¿Cuánto tiempo necesitan para identificar si es una conducta sospechosa o no? Pero a veces también trabajan con mucha presión de tiempo y esto es lo que podemos hacer también en la exposición. Podemos probar cómo sería ser un trabajador que tiene que hacer esto, qué podemos hacer, cómo identificamos si es una conducta sospechosa o no en la imagen que estamos viendo. Y también hoy en día, con todas estas nuevas posibilidades, a veces pensamos perdemos en cierto modo nuestra humanidad porque parece que tenemos que estar disponibles 24 horas al día, siempre tenemos que estar de buen humor, ser amables, y esto es lo que hacemos lo que vemos en esta otra instalación, en la que nos planteamos, ¿realmente necesitamos que la tecnología nos recuerde nuestra conducta como humanos? Lo que tenemos en esta instalación es un chatbot, ¿no? Y a veces es un chatbot que funciona de 9 a 2 y con distinto horario, y al principio, en las primeras horas de trabajo, el chatbot te responde con mucha amabilidad, pero llega el fin de semana o durante el tiempo de la siesta o la pausa para la comida, después de horas y horas de trabajo, el chatbot llega a estar enfadado, ¿no? Y la conducta que va a tener hacia nosotros va a ser distinta. Es decir, necesitamos que la tecnología nos recuerde nuestras propias conductas como seres humanos. Quizá podríamos abrir un poco la conversación, porque, bueno, creo, aquí hay algunas ideas que pueden ser interesantes y, sí, no, por supuesto, lo que queráis. Si ya hay preguntas, no, bueno, quizá podemos volver un poco para atrás, luego podemos continuar, pero... porque... Estamos tratando un tema complejo. Quería preguntar, para volver después aquí, si alguien se atreve a explicar
a todo este público qué es un algoritmo, ¿no? Para retomar y entender luego todo lo que estamos viendo. Tenemos aquí dos perfiles muy tequis. Bueno, y Marta también, yo creo que lo podría explicar muy bien. No, es fácil de explicar. Los humanos hemos estado en comunicación con los algoritmos desde hace muchísimos años. Yo creo que desde el comienzo de la civilización, ¿no? El algoritmo más básico es la receta de cocina. Tienes una serie de ingredientes y una serie de pasos que tienes que dar y eso es un algoritmo que tú ejecutas. El proceso que sigues para cazar un mamut es un algoritmo también, una serie de pasos que tienes que ejecutar en sucesión para conseguir un objetivo. ¿Qué ha pasado en estos últimos años? Que hemos enseñado a las máquinas a ejecutar algoritmos, lo hacen mucho más rápido que nosotros y lo que ha pasado además es que últimamente los algoritmos ya no son como una receta de cocina en la que le explicas a la máquina lo que tiene que hacer un paso detrás de otro, sino que son más bien lo que le explicas a la máquina es qué tiene que aprender para ser cocinero o cocinera. Y para ello le muestras todos los libros de cocina que haya escrito el ser humano en la historia, que hay en Internet, por ejemplo, y el algoritmo lo que dice es, para aprender a ser cocinero tienes que hacer esto. Y la máquina aprende y te empieza a generar recetas nuevas, ¿no? Y eso es lo que ahora ha causado en estos últimos años un poco de ansiedad, porque si lees el algoritmo para que la máquina sea cocinero, no lo entiendes, no entiendes por qué de ahí una máquina va a aprender a ser cocinero. Y eso nos causa una ansiedad, ¿no? Porque queremos controlar a la máquina. Y bueno, eso es un algoritmo, ¿no? Yo creo que a raíz justamente de lo que cuentas podemos comentar esta pieza, ¿no? Que va un poco de eso, de cómo el algoritmo que entendemos como clásico, ¿no? Pasa a ser un algoritmo estadístico que hay que entrenar, que tiene que aprender de una base de datos, ¿no? No sé si podéis explicar esto brevemente y enlazamos luego con el tema de los datasets y Trevor Paglen, que yo creo que con esa información la gente lo podrá entender mejor. Sí, si quieres. No, decía si quiere ya presentar la pieza o... Yeah, okay. Sí, me ha parecido. Yeah, so when it comes about really this... Sí. Esta idea de la cocina que mencionabas en esta obra, Paglen, tenemos ImageNet. Es una de las primeras colaboraciones con dos universidades que han estado recopilando imágenes. Es uno de los mayores conjuntos de datos que tenemos. Son referencia para muchas empresas actualmente, pero ahora la cuestión es, bueno, ¿qué tipo de recetas se sugieren, ¿no? Bueno, porque lo que vemos aquí, por ejemplo, es un enfoque crítico. Por supuesto, tiene que haber una categorización, por ejemplo, de cuál es el aspecto de un rostro. Y esto es lo que estamos haciendo. Cuando entras y te captura tu imagen, la cámara, es una instalación interactiva también. Vemos cómo, bueno, quizá algunas personas en la serie de datos se pueden parecer a ti. Puede ser un iniciador, un fundador de una startup, porque a lo mejor la persona que se parece a ti es una persona, bueno, con unas gafas, una persona similar a ti. Y vemos este tipo de discrepancias, este tipo de dificultades, porque realmente muchas veces no sabemos cómo hay que entrenar a todas estas series de datos. A veces no es tan evidente. No es transparente porque yo soy un quiromántico o un fundador de una startup, ¿no? Es una de las obras en la exposición. ¿No? Sobre el tema de la neutralidad, o, bueno, más bien no neutralidad de la tecnología, ¿no? Y del sesgo que implican estos algoritmos. No sé si nos puedes contar un poco, ya sé que es un tema súper extenso, súper complejo, pero una pincelada. Y, bueno, y saber si se puede hacer algo, ¿no? para combatir esos sesgos que podría tener, por ejemplo, un dataset como este que entrenó a las inteligencias artificiales en los 2000. Bueno, yo diría que la exposición misma demuestra que de momento no.
porque en un mundo donde entrenamos algoritmos nosotros para que nos observen y saquen conclusiones que luego afectan a nuestras vidas, ¿no? Y dentro de esta exposición hay numerosos ejemplos de cómo esos artefactos nos miran y qué conclusiones sacan. Por ejemplo, la de Trevor Paglen es un ejemplo de lo conflictuada y lo incomprensible que es la mente del algoritmo que nos mira, ¿no? Salvo que entiendas muy bien cuál es su objetivo, ¿no? O sea, muchas veces lo que nos parece neutral, cuando hablamos de la neutralidad de algoritmos que toman decisiones por nosotros, en realidad lo que pasa es que nos falta la información de cuál es el objetivo concreto de esos algoritmos, ¿no? En este caso, este algoritmo quiere definir a la persona que está en la habitación y lo que nos encontramos es un mundo muy confuso, ¿no? De imágenes y de etiquetas y de valoraciones. Sin embargo, muy cerca de esa pieza está la instalación de Mouchon Theraviv, donde vemos un algoritmo que tiene un objetivo muy concreto, ¿no? Que es definir la normalidad o, en el caso del ejemplo histórico que utiliza o en el que se inspira la pieza, la criminalidad de una persona solamente por sus rasgos, ¿no? Que es una escuela del análisis forense que descartamos después de la Segunda Guerra Mundial y ahora parece que hemos vuelto a adoptar, ¿no? Precisamente porque en la oscuridad del algoritmo pues, queda mucho espacio de trabajo. Y bueno, pienso que la exposición pues eso, ofrece varias miradas, está muy bien titulada Conocimiento, sabiduría en el mundo interpretado. O sea, esto es como nosotros mirando a los algoritmos, interpretándonos a nosotros, ¿no? Y bueno, está lleno de ejemplos de cómo la neutralidad de la tecnología es en realidad una fantasía nuestra y de cómo la intención de la tecnología en el fondo también lo es, ¿no? Sobre todo en este mundo de algoritmos entrenados de forma por redes neuronales, etc. En el otro extremo, por poner un poco un contrapunto, ¿no? Estoy yo. Está Jordi con una pieza que hemos producido en colaboración con el Barcelona Supercomputing Center, ¿no? Sí. Y bueno, igual nos puedes contar un poco. No, poner un poco, hay sombras y oscuridad, pero también hay luz, ¿no? Y digamos, es cierto, pero creo que nos dedicamos demasiado a ver solo esta parte. Y hoy he venido aquí a defender que también hay una parte de un uso que, digamos, tiene sus cosas difíciles aún de afinar, pero en general da un balance más que positivo, ¿no? Digamos, vengo un poco a provocar, ¿eh? Pero Jordi, tu máquina es más grande que la de todos nosotros juntos. Sí, pero bueno, también lo puedo hacer aún más oscuro el algoritmo, ¿no? La máquina, digamos. Correcto. Sí, ¿no? No, pero estoy de acuerdo y sabes que es cierto, ¿no? Que en ciertas aplicaciones, y por lo que he leído que has hecho, es cierto. Pero la última pieza que hay hoy aquí, dividida en 6 ejemplos de aplicación actual y uso real, muestran otra forma de ver esta inteligencia artificial que a tanto nos asusta, que si no la explicamos creo que nos quedamos solo con una parte de lo que estamos viendo, y su, digamos, ¿cómo diríamos? Su aportación positiva es, desde mi punto humilde, es indudable, ¿no? En campos como se muestra aquí, ciencias de la vida, ¿no? En temas de genómica aplicado para medicina personalizada, todo el tema de proteínas, el tema de ciencias de la tierra, que nos permiten predecir cosas como, por ejemplo, los contaminantes, cómo se mueven, ¿no? Y ayuda a mucha gente pues, que tiene ciertos problemas con polución, por ejemplo, ¿no? Predecir un poco para tomar ciertas medidas, que no es exacto, es cierto, pero nos ayuda, sin duda se ha mostrado durante estos años. ¿Qué más hemos puesto? El tema de ayudar, lenguaje de signos, ¿no? Que tenemos hoy aquí, ¿no? El cómo poder ayudar a diferentes comunidades de forma, digamos, no por ser automático, sino por hacerlo más democratizar un poco el acceso a, ¿no?
y todos estos son Los ejemplos. gemelos digitales, ¿no? Que es un tema que igual también... Gemelos digitales, importantísimo, ¿no? Se está usando a todos los niveles. De hecho, nuestro compañero nos cuenta que desde factorías, pero ellos lo hacen en el cuerpo humano y a nivel de células, porque no se puede, pues, por temps, aunque la máquina es muy grande y la próxima aún lo será más, aún no es suficientemente grande, ¿no?, para modelizar todo un cuerpo humano, y se hace por partes, ¿no? Y bueno, no sé, era un poco para poner la parte de luz, ¿no?, y digamos, el soporte, ¿no?, a continuar investigando y trabajando en estos temas, y sí, un poco invitando a todo el mundo que tome conciencia y se dedique un poco, un pequeño esfuerzo, ¿no?, a intentar entender de algo que no es fácil, ¿eh? Totalmente no es fácil. Creo que y hoy estamos aquí, y creo que por parte de Fundación, pues fantástico, y por parte, bueno, yo le decía a ella, ¿no?, es un lleno, ¿no? Yo me ha parecido genial, ¿no? O sea, no, es que yo creo que nos tenemos que relajar un poco con esto del algoritmo, porque el ser humano ha demostrado ya varias veces que es capaz de dominar a la tecnología, ¿no? Lo que pasa es que cada vez que sale una nueva tecnología nos asustamos un poco al principio, pero ahora mismo lo que pasa es que las máquinas aprenden por sí solas, y lo que aprenden se basa en los datos que les entregamos. Entonces, lo que aprende la máquina muchas veces es un reflejo de la sociedad que tenemos, y nos lo pone en la cara, ¿no? Si la sociedad tiene sesgos sexistas, si al hablar utilizamos determinadas preconcepciones, todo eso nos lo echa a la cara la máquina otra vez, y eso, bueno, pues hay que corregirlo, por supuesto, pero es que lo hemos hecho en el pasado y lo estamos haciendo constantemente. Por ejemplo, la publicidad siempre se ha dicho que es un reflejo de la sociedad. O sea, la publicidad que te ponen en la televisión muchas veces refleja los sesgos que ha tenido la sociedad en cada momento. Yo me acuerdo cuando era niño, la publicidad era mucho más sexista, por ejemplo. Y la publicidad representaba mucho más, pues, a una familia estándar, ¿no? No había espacio para las diferencias y tal. Y ahora han pasado un montón de años y la publicidad es muy diferente y refleja la sociedad que somos ahora, donde todo ese tipo de cosas, o muchas de esas cosas, ya no se aceptan, ¿no? Pues yo creo que lo mismo va a pasar con esto de los algoritmos que estamos entrenando. Poco a poco iremos encontrando maneras de entrenarlos de forma que representen lo que queremos que aprendan, y tomaremos control sobre eso. Y desde luego hay que contarlo, hay que decirlo, tenemos que ser conscientes de que ahora mismo no estamos ahí, pero vamos a llegar a controlar un poco lo que aprende esta nueva especie que estamos creando. Maybe we can move on to the next. A lo mejor podemos... Absolutely, also want... Hay algo más que querría resaltar. Esto es algo en lo que nos tenemos que implicar, con lo que nos tenemos que comprometer, y por eso así es como hemos pensado esta exposición. Cuanta más gente participe, cuanta más gente se involucre, y sí, esto es una auténtica oportunidad. Por eso, bueno, yo también he sabido que hay comunidades indígenas que están trabajando con inteligencia artificial, no solo para establecer un archivo de sus lenguas, de la lengua que se ha perdido, sino para facilitar la interpretación de esa lengua, de ese idioma que ha desaparecido. Es decir, tenemos que aportar nuestros propios temas, implicarnos, participar. Y es algo que es súper importante. Para eso hemos montado esta exposición, no solo para simplificar y para explicar estos conceptos, sino, bueno, para decir, no hay que saber nada, no hay que tener ningún conocimiento específico, simplemente venid y podréis aprender algo más. Esto es lo que queremos, y me gustaría presentar un proyecto, una obra que podéis, con la que podéis participar si tenéis vuestra propia cámara de fotos. Podéis hacer una foto del cielo, y el sistema de reconocimiento de rostros que tiene la cámara puede identificar alguna forma. Esto es lo que se ha hecho con esta obra de forma muy creativa. Estas formas, sabemos que no son caras, que no son rostros, porque son nubes, lo sabemos, ¿no? Es algo, es un tipo de proceso que el ser humano puede hacer, buscar una forma, una imagen, una cara en las nubes. Pero es algo que tenemos los humanos. Las máquinas no tienen esas experiencias, sí, se las ha enseñado, pero no tienen ese proceso creativo del ser humano.
Y este es un trabajo, una obra poética que yo querría resaltar, ¿no? En la que vemos que todo el mundo utiliza estas máquinas con sistema de reconocimiento facial. Y podemos utilizar esas tecnologías, pero no solo para utilizarla como tal, sino para reflexionar sobre cómo están estas tecnologías en nuestra vida. Para que la inteligencia artificial haga cosas, ¿no? Tenemos que reducir el mundo, por decirlo muy sencillamente, a unos patrones que los algoritmos y la inteligencia artificial pueda comprender, ¿no? Y aquí viene un poco la pregunta de, ¿estamos simplificando nuestro mundo demasiado para que sea comprensible o etiquetando, ¿no? Demasiado, clasificando el mundo hasta un extremo, perdiendo este sentido, ¿no? que viene en el título, o no sé, por saber un poco vuestra opinión. Yo quiero redirigir tu pregunta al público. ¿Quién hay aquí que tenga más de 20 años y que use emojis todos los días? Bueno, y los de no 20 años. Exacto. Bueno, si esto no es reducir, emojis son las caritas que usamos para comunicarnos en el teléfono. Esas caritas en realidad es lenguaje máquina, casi, ¿no? Sí, o sea, sí. es nuestra manera de expresar emociones en un lenguaje que el sistema pueda comprender. Yo no sé si eso es reducir la complejidad o cambiarla a otro tipo de complejidad. Aquí dejo a los dos expertos. Pero me encanta especialmente esta pieza porque efectivamente nosotros vemos caras en las nubes porque nuestro sistema de procesar el mundo tiene un sesgo que busca caras y que busca expresiones y que busca significado, ¿no? Y por eso hay gente que lo tiene más agudo, eso tiene un nombre, se llama pareidolia. Yo la tengo, veo caras en todas partes, en los pomos de las puertas, es un desastre. Pero es gracioso que los sistemas algorítmicos desarrollen pareidolia por su cuenta, ¿no? Sí. David, ¿cómo lo ves? Que te veías sí. Yo estaba pensando que de todas las señales físicas que hay en el universo, ¿no? o que hay en esta habitación, ¿no? De toda la energía electromagnética, la energía gravitatoria, todo lo que hay aquí que podemos medir, el ser humano solo ve una porción muy pequeña, ¿no? Del espectro visible, de todo esto. Y en realidad lo que estamos haciendo con las máquinas en muchos casos es entrenarlas para que entiendan ese trocito de la realidad que nosotros entendemos, para que luego nos den resultados que nosotros también podamos asimilar, ¿no? Las máquinas podrían hacer cosas, y de hecho las hacen con espectros mucho más amplios de información que los humanos no somos capaces de entender, si no es a través de la física, las matemáticas, etcétera, ¿no? Entonces, si estamos reduciendo la realidad, no es porque las máquinas lo reduzcan, sino porque los humanos tenemos esta capacidad sensorial limitada y necesitamos que las máquinas nos entiendan y hablen nuestro lenguaje. Pero si fuera por ellas, esto sería mucho más complicado. Pero no la reduce en el caso de AlphaGo. O sea, la máquina que mejor juega al ajedrez, mejor que cualquier, y tiene cosas propias, o sea, no genuinas, digamos. ¿No? O sea, lo digo porque decías, va más allá del espectro. Sí, la máquina puede ir mucho más allá, pero que la intentamos forzar a que nos muestre las cosas que nosotros entendemos. Por ejemplo, las hemos hecho expertas en reconocer las imágenes en el espectro visual que nosotros vemos y quizá no en otros, ¿no? Eso es lo que quiero decir. A raíz de esto, os quería hacer una pregunta. Me da la sensación que cuando hablamos, por ejemplo, de una proteína, de una molécula, de un cáncer, de que una inteligencia artificial en un diagnóstico por imagen puede reconocer 500 marcadores versus los 50 que puede reconocer un cardiólogo, ¿no? Yo creo que ahí, sin duda, nos supera, ¿no? A raíz de esto, la pregunta sería, ¿hay igual ámbitos en los que deberían operar los algoritmos, porque evidentemente tienen un efecto positivo, y otros ámbitos en los que no tendríamos que dejar que operen los algoritmos? De momento no, o sea, es alguien que complementa al experto, ¿eh? Yo quisiera, de momento estamos en el paso. Otra cosa es que los científicos buscan la máquina que tenga conciencia en sí misma. Este es el santo grial de los investigadores, ¿eh? Si eso lo dejamos para luego. Pero ahora mismo, y
próximos años, estamos hablando de un tipo de tecnología que complementa, en el caso que decías, al experto, ¿no? Claro, Pero que la máquina vea pero ya lo hacemos, tenemos un montón de herramientas que están complementando al especialista, digamos así. Esta es una más, ¿no? Es un pasito más de lo que es la automatización que llevamos años acostumbrados. Yo quisiera desmitificar un poco lo que es ahora la inteligencia artificial. Es un pasito más de esta automatización que empezó, como se muestra aquí, con la informática, mitad del siglo pasado, con la máquina digital, ¿no? Y que teníamos una máquina muy pequeñita y ahora acaba en el 2022, porque esta es con el supercomputador, ¿no? Pero bueno, no es nada más que un complemento, ¿eh? Bueno, yo lo quiero ver así, de momento. Sí, igual con los ejemplos que estabas poniendo antes de la máquina que juega al ajedrez, ¿no? De la máquina que juega al Go, yo creo que ofrecen un ejemplo muy bueno, porque la máquina de ajedrez que derrotó a Kasparov, ¿no? Deep Blue, pues dejó de ser su enemigo y se convirtió básicamente en su tercer brazo para jugar al ajedrez con los años, ¿no? Él mismo desarrolló un sistema para jugar al ajedrez con máquinas que mejora el nivel del mejor jugador del mundo, ¿no? Y lo mismo ha pasado con AlphaGo. El coreano, ¿cómo se llamaba? Sidol, ¿no? Sidol, sí. que era, hasta que llegó AlphaGo, el mejor jugador de Go del mundo y de la historia y del universo. De repente, después de ser derrotado por una máquina, lo que encontró es que el juego de la máquina mejoró su juego hasta el punto de saltarse los límites de la humanidad jugando al Go, ¿no? Entonces, han demostrado también en aspectos como, por ejemplo, cuando utilizamos inteligencia artificial una empresa que no voy a mencionar utiliza inteligencia artificial para, por ejemplo, intentar contratar a gente sin que haya sesgos, digamos, de género, ¿no? O de clase. Lo que descubrimos es que a la inteligencia artificial entrenada con el historial de una empresa que tiene sesgos de clase le resulta muy difícil saltarse los sesgos, pero resulta muy útil a la hora de señalarnos, ¿no? y de analizarlos y es una herramienta perfecta para poder evaluarlos y no repetirlos. O sea, yo no creo que tengamos que competir con ellas, creo que son grandes aliadas en nuestro proceso evolutivo. Claro. Y respondiendo a tu pregunta de si hay... No, ya se nos pasará. Respondiendo a tu pregunta si hay espacios donde no debería entrar el algoritmo, yo creo que se puede tomar como referencia cualquier otra herramienta que ha desarrollado el ser humano a lo largo de los siglos, ¿no? Hay 1000 espacios donde cada herramienta que utilizamos no tiene que entrar. Por poner un ejemplo burdo, un coche no tiene que estar aquí, en esta sala, o un martillo no se debe utilizar para golpear a alguien en la cabeza, ¿no? Tenemos 1000 normas en torno a cada herramienta y nos hemos ido dotando de esas normas por la experiencia de lo que ha ido saliendo mal. Y a veces son normas legales, a veces son normas que tienen que ver con el mecanismo, la propia herramienta que tiene sistemas de seguridad. Y esto yo no creo que vaya a ser muy diferente. Lo que pasa es que nuevamente estamos empezando en un momento en el que el algoritmo ha dado como un salto cuántico con el tema del aprendizaje automático y tendremos simplemente que ser cuidadosos e irnos dotando de legislación y de mecanismos automáticos para controlar esta herramienta igual que controlamos el automóvil, ¿no? No se puede ir a más de 120 kilómetros por hora en la carretera. I don't know if you want to add something or creo que tenemos 10 minutos más. No, but go on. You have 10 minutes, so in 10 minutes. Yeah, I mean, there's an expression. Sí, hay una expresión en economía, ¿no?, que dice que que podemos estar en un ciclo, ¿no?, los humanos. A veces tenemos una serie de regulaciones, a veces hay algo que ya está avanzando y creo que es muy importante. Debemos centrarnos en un trabajo en el que el ser humano ya no está en ese ciclo, en ese bucle. Hay una obra también muy inspiradora de Manu Lux en la exposición. Son distintos lugares del mundo, por ejemplo en Silicon Valley, vemos la industria de los semiconductores, donde se ha contaminado, tenemos el aire tóxico, el agua.
y pensamos, bueno, no quiero tener los semiconductores, pero estamos en Silicon Valley. Y esto es lo que vemos en esta obra. Tenemos estos lugares en los que la tecnología está muy presente, pero en los que no se piensa sobre el medio ambiente, pero deberíamos estar en ese bucle, no solo desarrollando la tecnología, sino preguntándonos también, bueno, cómo nos enfrentamos a todo esto que estamos haciendo, lo que estamos haciendo con nuestro medio ambiente. Manu Lux está aquí, en la primera fila, es la artista de esta pieza, y lo que hizo fue capturar imágenes con unas cámaras con drones, generando imágenes en 3 dimensiones de estos lugares y recopilando muchas de estas imágenes, utilizando después algoritmos con distintos parámetros para visualizar esto en un entorno en 2 dimensiones. En realidad es una implosión, una explosión al mismo tiempo. Y creo que nos ayuda a pensar cómo desarrollamos la tecnología, cómo podemos entrar en ese bucle. Y es importante centrarnos también en estos tipos de tecnologías, pero también en todo lo que hay alrededor de estos desarrollos. So we have here also done. Tenemos también a Daniel Vasilia. También podemos ver, tenemos otra categoría de la exposición, que es cómo ver a través de los ojos de una máquina. Es una manera distinta de ver las cosas, y en este caso se trata de ver los datos que se recopilan, que por ejemplo, si hacemos algo como una videollamada, es algo que no vemos, lo que estamos viendo es a la persona que está delante de nosotros en la pantalla, pero lo que nos cuenta la pieza ofrece una transparencia total sobre, bueno, nosotros lo que vemos es, bueno, es un chico o una chica, o simplemente no lo podemos identificar, pero tenemos información sobre la edad, el lugar, la localización donde se ha registrado la imagen. Y otra manera de verlo es la obra de Igor Kraft. ¿Dónde está? Me parece que está por aquí, en algún sitio. Bueno, le veréis luego en la exposición. En este caso lo que se hace es echar un vistazo a la historia. Volvemos a los tiempos de la antigua Grecia. Intentamos entender las esculturas. Tenemos aquí estos bustos, y lo que se ha hecho es procesarlos con un algoritmo que se anticipa y ve cómo era la escultura cuando estaba completa. Y esto es lo que se está haciendo. Está trabajando con arqueólogos y intentamos ver cómo una máquina puede ayudarnos a entender la historia, para echar también la vista al futuro, y esto nos llevaría a la siguiente pieza, a la siguiente obra de Grow Your Own Cloud. Tenemos aquí a los artistas en la primera fila también, y con esta obra van un paso más allá. ¿Cómo almacenaremos los datos en el futuro? Porque esto es lo más importante, ¿no? ¿Cuánta capacidad de almacenamiento de datos tenemos? Y cómo podemos almacenar todos estos datos en el futuro. Y están experimentando para almacenar todos esos datos en plantas. La pregunta es, bueno, ¿qué significa esto para nosotros? Si realmente podemos almacenar datos en una planta, ¿qué ocurre si la planta se está reproduciendo o si la planta se muere? Han realizado esta obra de investigación y la presentan en la exposición para intentar entender cuál puede ser un siguiente paso cuando hablamos de datos, de la sabiduría, el conocimiento en nuestro mundo. Si intentamos encontrar esta realidad calculada que ya conocemos. No, Marta ha escrito muchísimo sobre esta cuestión también, el reto del almacenaje. Bueno, primero me gustaría que nos explicarais muy brevemente, porque ya casi estamos fuera de tiempo, por qué los algoritmos y la inteligencia artificial necesitan tantísimos datos, ¿no? Vemos en la pieza de Dania, ¿no? Porque se nos habla constantemente, ¿no? De que se nos están
registrando nuestros datos en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Y luego el gran reto de almacenar todos esos datos, ¿no? Esta tarde estábamos leyendo la cantidad el peso de los datos, ¿no?, que se generó en 2020, que creo que son 20 y pico zettabytes, que ni siquiera alcanzo a entender esa cantidad. Pero lo que sí me parece muy revelador es que para 2025 se espera que ya sean 170, ¿no? O sea, es más del triple. ¿Qué hacemos con...? ¿Por qué son necesarios y qué hacemos con todos esos datos, no? ¿Quieres? No, bueno, sí, pero no siempre hacen falta datos. Como decíamos antes, para aprender a jugar la mejor máquina que juega al Go, solo le dimos las instrucciones, o al ajedrez. Aprendió, o sea, no usó datos, o sea, va más allá de los datos. Otra cosa es la que estamos ahora mismo y nos centramos en que, digamos, aprende por fuerza bruta, digamos, no es muy inteligente, no tiene sentido común. O sea, en realidad la inteligencia artificial que tenemos hoy en día es una inteligencia artificial que no es fuerza bruta, o sea, aprende a golpes, entonces necesita muchos datos e ir procesando. Pero no siempre hacen falta datos. Yo quería dejar claro que la approach que hay ahora, la aproximación de Reinforced Learning, que se está trabajando mucho, necesita mucha computación. Esto sí, o sea, la computación siempre hace falta. Vengo a hablar de lo mío, pero falta tanto si hay datos como si no. Pero datos, ahora mismo se está ya avanzando en un montón de aproximaciones sin datos. O sea, bueno, pero hay otros algoritmos que utilizan todo el texto escrito en Internet o todo el corpus que tenga Europa Press o todas las fotografías de gatos que hay en Internet, y al final necesitas eso porque el algoritmo empieza con una función matemática que le dices, si aquí pongo una fotografía, me tienes que decir si es un gato o no es un gato, y a la primera vez lo hace mal. Te dice es un gato cuando no lo es. Entonces se corrige y dice, bueno, voy a cambiar esta función matemática. Entonces le tienes que poner otro gato. La segunda vez lo hace bien. Entonces refuerza. La tercera vez lo hace mal. Cuando lo llevas hecho pues 20.000 millones de veces, el algoritmo ya es muy, muy bueno reconociendo gatos, ¿no? Entonces es como él dice, es bastante boba, ¿no?, por dentro. Se equivoca mucho al principio, pero cuanto más datos le vas poniendo, más aprendes. Sabe aprender muy rápido, ¿no? Bueno, y para hacer predicciones, ¿no? La mayor parte de los algoritmos son predictivos. Sí, en este caso, en realidad se usan los algoritmos para hacer predicciones, para anticiparse al futuro. Sí. Me gusta la secuencia de piezas que habéis presentado, además, porque es como la mirada de los algoritmos sobre nosotros, ¿no? El pensamiento de esos algoritmos sobre nosotros, qué anticipan cuando nos miran, ¿no? qué tipo de información recogen. Y luego me gusta especialmente esta pieza, Grow Your Own Cloud, ¿cómo se diría? Planta tu propia nube. Primero, porque vivimos en un momento en el que parece que ya sabemos lo que es el Big Data y lo que es una nube, ¿no? Y parece que solamente hay una forma de hacerlo y solamente lo pueden hacer unas empresas muy concretas para unos objetivos muy concretos, y sin embargo es un mundo todavía por explorar. Pero me gusta la secuencia porque efectivamente esta pieza habla de cómo se puede crear nuevos datos en lugares que ya son acumuladores de datos, ¿no? Nosotros plantamos datos en el mundo, las plantas plantan datos en nosotros cuando interactuamos con ellas, por ejemplo, cuando nos las comemos, pero también son datos que probablemente nosotros nunca podremos ver, ¿no? Sino que solamente podrá ver una máquina. Entonces me gusta mucho la secuencia porque ya habla de un mundo en el que las máquinas ven cosas que nosotros mismos hemos plantado y creado, pero que somos incapaces de ver sin ayuda de ellas. Muy bien. Manu, I don't know if you want to add. No sé si quieres añadir algo más, Manuela. No, Marta lo ha explicado muy bien, la verdad. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es el conocimiento en un mundo calculado? Como dice el título de la exposición. Y creo que ¿qué es lo que todavía no podemos calcular en el momento? ¿Qué es lo que todavía no vemos en este momento? ¿Qué es lo que hay tras todo este código? Cosas que todavía no podemos descodificar. Porque, bueno, hay todo un debate
Y nosotros como seres humanos también debemos pensar qué hay en toda esta diversidad que hay ahora mismo en el mundo. Por supuesto que es muy complejo, pero hay cosas que con las que podemos conectar de una manera muy personal. También puede ser algo metafórico, puede ser una conexión espiritual. Creo que cada vez más gente ve la inteligencia artificial como algo espiritual. Creo que eso que está bien también. Tenemos que aceptar estas distintas nociones que vemos cuando traducimos nuestro mundo a los algoritmos. Debemos mantener la mente abierta, tan abierta como podamos. Creo que es como yo lo veo también esta última obra, ¿no?, que nos lleva a una visión hacia el futuro. ¿Qué vemos cuando pensamos en qué es la sabiduría, qué es el conocimiento en un mundo calculado? Bueno, en realidad no es la última, ¿no? Porque... No, sí, perdón. Que yo creo que ya hemos mencionado un poco, ya ¿no? la hemos presentado un poco, ¿no? La hemos presentado un poco y la veréis ahora en un momento. Bueno, tiene que ver con los proyectos que se llevan a cabo en el Barcelona Supercomputing Center, a puntito de estrenar nuevo juguetito, ¿no? Bueno, la última pieza, digamos, se ha hecho en buena parte fundación, digamos, el Centro de Supercomputación ha aportado la experiencia y información, pero vosotros le habéis dado una forma impresionante. Yo les he dicho cuando la he visto hoy y yo he sido el primero que me he quedado gratamente sorprendido. Es fantástica. No, simplemente intenta expresar un poco, hacer un poco de contrapunto, me parece, el feeling de la exposición, que es muy correcto para que la gente reflexionemos un poco y nos provoque, ¿no? Y pensemos, y lo que decía antes, ¿no?, que todos creo que tenemos, yo diría el deber, de entender un poco esto más para poder opinar, para luego, tú hablabas antes de regulación y tal, lo tenemos que decidir entre todos, con lo cual todos tenemos que tener un poco de criterio. Pero la parte esta final es un poco para pienso para salir pensando en que, bueno, pues nos está ayudando y hay margen para pensar que conseguiremos controlarla un poco y nos está aportando. Y hay 6 experiencias de las muchas que se hacen en el centro en base a un ordenador que es muy potente, que es la clave de todo en estos momentos. Ahora, como decías, tenemos uno, pues son 11 y 15 ceros detrás, ¿vale? 11.000 billones de operaciones por segundo es lo que puede hacer la máquina, y la próxima hará 25 veces esto, ¿no? O sea, 340.000 billones de operaciones por segundo, ¿eh? Si alguien se acuerda, las máquinas, yo cuando empecé hacía en tarjetas perforadas ni 1 millón, o sea, por segundo, o sea multiplicar. Y esto permite, digamos, lo que aquí se cuenta, ¿no?, ver cómo en medicina personalizada se están haciendo avances y que ya se están aplicando, y esto yo creo que da un cierto ánimo, ¿no? Pienso. Y bueno, yo os invito a verlos, porque claro, hacer spoiler de las 6 propuestas que hay, creo que no sé, está muy bien hecho, o sea, no, de verdad, y lo han hecho Fundación, o sea, felicidades. Lo dices imparcialmente del todo, ¿no? Que lo habéis hecho súper bien. Que lo habéis hecho muy bien. Sí, te lo he dicho, no, solo llegar. Con total neutralidad. Bueno, con total neutralidad. ¿En serio? Como el algoritmo, igual de neutral. Exacto. Bueno, pues esperemos. Nosotros les dejamos que saquen sus propias conclusiones, ¿no? Ojalá esto sea hacer sentido en un mundo calculado, ¿no? Y que esto nos ayude un poco a dilucidar, pues esto que decíamos, ¿no? Hasta qué punto esa optimización, esa eficiencia, ¿no?, que está rigiendo nuestro mundo, pues tiene sentido en unos casos y tal vez en otros un poco menos, ¿no? Tenemos, aprovecho para invitaros también, si no la habéis visto, en paralelo a una exposición
de un artista que se llama Liam Young en la planta 4, que habla de tecnologías preculturales, ¿no? De cómo implementamos tecnologías mucho antes de que sepamos qué suponen a nivel ético, sociológico, ¿no? Y yo incluso viendo lo que hacéis en el supercomputing pensaba, ostras, con esta capacidad que tenemos de prototipar y de hacer simulaciones, ¿por qué diablos no prototipamos, ¿no? Todas esas tecnologías para entender muy bien qué suponen antes de que sean una realidad, ¿no? Sí. Así que bueno, no sé si tenéis ganas de añadir algo más antes de dejarlo aquí. Yo tengo ganas de subir a la expo ya. Estupendo. Pues lo dejamos aquí, no sin antes me gustaría agradecer muy rápidamente, siempre lo decimos, una exposición bebe de puntos de vista, de conocimiento, de opiniones de muchísima gente. Desde luego esto no lo hacemos solos. Aquí ya somos unos cuantos, pero voy a ver si soy capaz en menos de un minuto de agradecer a las principales figuras que han ayudado a desarrollar todo esto. Además de Marta y Manuela como comisaria y como asesora del proyecto, en el equipo asesor hemos tenido a Gustavo Valera, que creo que está también por aquí, gracias Gustavo, Ricardo Peña, catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos, muchísimas gracias. La exposición arranca con una parte más divulgativa para entender esa evolución de los algoritmos y Ricardo nos ha ayudado muchísimo a intentar hacer eso comprensible. Gemma Galdón, de Éticas Consulting, que hoy no ha podido estar aquí, pero que también nos ha hablado muchísimo de todo el tema de sesgo algorítmico y auditoría algorítmica. Y luego una serie de personas que han participado con entrevistas que podréis ver en la exposición. Coral Calero, que también está aquí, que es también catedrática de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Castilla-La Mancha y tiene una intervención justamente hablando de algoritmos verdes y de cuestiones relacionadas con sostenibilidad. Sergio Sle, también de la casa, consejero delegado de Telefónica, y por supuesto siempre al equipo de la casa, de dentro y de fuera, porque hay gente de fuera que es prácticamente como si fuera de la casa. En la casa Marta Banac y Alejandro Sánchez, y fuera de ella, pero como si fueran de dentro, Fernando Muñoz, que ha hecho el diseño museográfico, Rocío Aldama, que ha sido también una pieza clave en la gestión de la exposición, y Cintia González, ¿no? por la parte de producción audiovisual, que nos ha ayudado a desarrollar la pieza del supercomputing. Seguro que me dejo a alguien, pero yo creo que son los principales. Bueno, pues espero que disfrutéis de la exposición. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.